Hace bastante tiempo hice un vídeo reparando unos Joy-Cons de Nintendo Switch, y antes de empezar dije esto: tengo la sensación de que necesito más mandos. Los chicos de la empresa QRD vieron ese vídeo y decidieron mandarme un mando para ayudarme a cubrir mi necesidad. Y os aseguro que sigo necesitando más mandos. El mando que me ha enviado QRD es el Stellar T5. Viene en una caja con imágenes del mando y un breve resumen de sus características. Al abrirla, veremos el mando protegido por una cubierta de plástico. También hay un pequeño manual de instrucciones en varios idiomas. El mando tiene los joysticks protegidos por unos aros de goma espuma. Debajo encontraremos un cable de carga USB-C y un emplazo de la cruceta. El mando tiene un tamaño bastante generoso. Es de color negro y en la parte frontal la carcasa es transparente con un interior decorativo. Por detrás es de plástico negro opaco con agarres de goma. La forma es muy ergonómica, apoyándose en las palmas de las manos y permitiendo un agarre fuerte con el dedo anular y meñique. Los joysticks y los botones principales quedan al alcance de los pulgares, aunque están un poco cerca del eje vertical y se quedan fuera del radio del pulgar. Es decir, hay que acomodar un poco el pulgar cuando se cambia de botones a joystick y viceversa, pero no es incómodo. Los botones de inicio y captura, además de los de turbo, son también fáciles de alcanzar. Los botones más y menos sí están algo lejos de los pulgares y son un poco incómodos, pero no es muy problemático. Los gatillos están perfectamente situados, al igual que los botones de macro situados en las agarraderas. El manejo del mando es cómodo. Los joysticks son precisos y de muelle suave. Además son joysticks de efecto Hall, así que no sufrirán de drift ni ninguna otra clase de problema. Todos los botones, incluida la cruceta, son de pulsadores. Se activan con una presión ligera pero precisa. Los botones de los joysticks son más duros, para evitar que se pulsen en los movimientos. La cruceta tiene forma circular y aunque no tenía confianza en que hiciera las diagonales correctamente, no he encontrado ningún problema al hacer los movimientos. Se puede cambiar fácilmente por la cruceta clásica, pero esta es muy difícil de quitar después. Además, creo que la cruceta circular es muy cómoda, por lo que recomiendo dejarla por defecto. El mando viene en dos partes como los Joy-Cons de Nintendo Switch, uniéndose mediante una pieza de plástico. Y como los Joy-Cons, se pueden separar de esta pieza e insertarlos en la consola sin ningún problema. Aquí es donde la ergonomía de los mandos destaca enormemente. Ahora la consola es mucho más cómoda de sostener, reduciendo la fatiga de las manos y los brazos. Sin embargo, es evidente que ahora la consola ocupa más espacio. Además, el soporte trasero ya no alcanza una posición adecuada. Pero esto se ha tenido en cuenta y los mandos tienen un pie. No es un pie tan estable como el soporte de la consola, pero lo suficiente para mantenerse con seguridad. El Stellar T5 viene con motores de vibración que se pueden ajustar. También tiene giroscopio, con lo que podremos jugar sin problemas a los juegos que reconozcan el movimiento del mando. El mando incluye dos funciones que nos ayudarán en distintos juegos. La primera es la función turbo, que pulsará repetidamente el botón que queramos. Para activarla, pulsaremos el botón que queremos que se repita y el botón T a la vez. El mando vibrará indicando que has activado la configuración. Ahora se repetirán las pulsaciones del botón mientras lo mantengamos pulsado. Podemos activar la función en uno, varios o todos los botones del mando. Si volvemos a pulsar el botón a repetir y el botón T de nuevo, las pulsaciones se repetirán continuamente, pudiendo desactivarlas y activarlas pulsando el botón correspondiente. Si repetimos otra vez la combinación del botón T y el botón a repetir, borraremos la función de turbo asignada. Si pulsamos el botón T durante varios segundos hasta que el mando vibre, borraremos todos los turbos que haya activados. El botón T configurará el turbo en un botón de su mando, no en un botón del otro mando. La otra función que incluye el mando es la de guardar macros, es decir, combinaciones o secuencias de botones. Para guardar una macro,
pulsaremos el botón M de la parte trasera hasta que se enciendan las 4 luces y el mando vibre. Ahora podemos pulsar la combinación de botones y movimientos de joystick que queramos. Cuando hayamos terminado, pulsaremos el botón M una vez. El mando vibrará para confirmar que se ha guardado la secuencia. Ahora cada vez que pulse el botón macro, se ejecutará la secuencia de botones en el mismo orden y tiempo desde que se pulsó el primer botón. Así podremos ejecutar acciones que se repitan con frecuencia pulsando un botón. Para borrar una macro, mantendremos pulsado el botón M hasta entrar en el modo de grabación y volveremos a pulsarlo sin tocar ningún botón ni joystick. Una vibración confirmará que se ha borrado la macro. Es una función que está muy bien, pero tiene un problema, y es que al igual que con el modo turbo, cada lado del mando guardará sus propias macros sin tener en cuenta los botones del otro mando, es decir, no se puede guardar en una misma macro acciones de la cruceta y de los botones A, B, X, Y. Como mucho, se puede disponer de un mando en el modo horizontal y usar los movimientos del joystick como cruceta. Por último, como se puede ver, hay luces RGB alrededor de los joysticks. Podremos cambiar el color manteniendo pulsado el botón T y pulsando el botón del joystick. Hay 7 colores fijos más 1 RGB. Si mantenemos pulsado el botón T y pulsamos el joystick 2 veces rápidamente, la luz se encenderá y apagará gradualmente cambiando de color. Volviendo a mantener el botón T y pulsando 2 veces el joystick, la luz se apagará. Pulsando T y el joystick se encenderá de nuevo. Manteniendo pulsado T y el joystick podremos ir cambiando el brillo de la luz. La batería de cada lado del mando es de 500 mAh y su duración es de aproximadamente 6 horas. El mando se puede cargar acoplando los lados a la consola o con el puerto USB-C que tiene cada lado del mando. Lo ideal sería poder cargar ambos mandos con un puerto que tuviese la pieza de plástico que une ambas partes, pero pudiendo cargar acoplándolos a la consola tampoco es un problema importante. El mando se apaga automáticamente si lleva un tiempo sin usarse. Pulsando el botón de inicio y el de captura, ambos lados se encenderán y sincronizarán automáticamente. Por cierto, los mandos no dan problemas para poner la consola en el dock. El precio del mando es de poco más de 50 € en la página oficial, con IVA y envío incluido. Si eres de México, cuesta poco más de 1000 pesos en la tienda de Mercado Libre, también con envío incluido. Os dejo enlaces en la descripción. Me parece un precio bastante correcto para un mando completo en funciones y de buena calidad, especialmente para usar la consola en modo portátil debido a su ergonomía. Le agradezco a QRD que me haya cedido una unidad para poder hacerle un análisis. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete.